antibiogramas, hablando de los gram negativos. ¿Se acuerdan que les mencioné en la clase anterior que el objetivo de que ustedes aprendan a interpretar correctamente el antibiograma es para darle correctamente el antibiótico, evitar fracaso terapéutico y evitar resistencias? Porque el tema de las resistencias es un problema que ya tiene fecha límite. Para el 2050 ya se está considerando que no vamos a tener antibióticos para poder lidiar con las infecciones. Todavía en gram positivos hay esperanza. Han visto que nos quedan varias opciones. En gram negativos, la verdad, la esperanza se ha perdido de forma muy acentuada. Entonces, ahora, a diferencia de la clase anterior, que primero aprendíamos las resistencias naturales y las resistencias que eran pocas, porque había gran posibilidad de sensibilidad, en el caso de los gram negativos, primero vamos a aprender a qué es sensible, porque casi todo es resistente, hablando de pseudomonas y sobre todo cuando hay carbapenemasas. Para esto vamos a recordar dos cositas importantes de la clase anterior. La primera era cómo era la lectura del antibiograma, que primero, ¿se acuerdan? Nos fijamos en germen y muestra, luego en las resistencias naturales, luego en las resistencias adquiridas, identificación de qué tipo de resistencia y finalmente la elección terapéutica. En este orden vamos a seguir respetándolo como lo hicimos la semana pasada, pero ahora nos vamos a centrar en segundo lugar en lo que son resistencias naturales de los gram negativos. Entonces, los gram negativos se clasifican en 4 grupos en cuanto a resistencias naturales. En el primer grupo están enterobacterias como por ejemplo E. coli, Shigella, Salmonella y Proteus. Ellas naturalmente son pansensibles, o sea, cuando vinieron al mundo eran sensibles a todo. El problema es que sí han desarrollado una gran cantidad de resistencias que los vamos a ver. En segundo lugar tenemos al grupo 2, también otra enterobacteria, la Klebsiella, que ya tiene de por sí penicilinasas. Esto significa que para Klebsiella penicilina, descartado. En tercer lugar, las famosas AMP-C. Las AMP-C van a tener resistencia, miren, bueno, acá no especifica tanto, pero vamos a ver a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, quinta generación. Las AMP-C respetan al menos a las cefalosporinas de cuarta generación y eso es algo bueno porque en realidad es nuestro caballito de batalla actualmente. ¿Qué AMP-C tenemos? Y hoy sobre todo vamos a conversar de la pseudomonas. Acinetobacter antiguamente se consideraba algo raro, ¿no? Cuando leíamos sobre Acinetobacter decíamos, uy, ¿cuándo veremos uno? Ahora, la mitad de las UCIs tiene Acinetobacter y la otra mitad tiene pseudomonas. Esta vez hemos escogido preferiblemente a la pseudomona, porque la verdad si hiciéramos el desglose de cada una de las bacterias, pues no acabaríamos el curso y seguiríamos con antibiograma. Pero mencionarles que tienen un comportamiento muy parecido con la pseudomona y la Acinetobacter porque son del grupo de las AMP-C. Por otro lado tenemos el cuarto grupo, que ya son resistentes a la penicilina y a las cefalosporinas, y acá tenemos a la Yersinia. Entonces, esa es la configuración en cuanto a las resistencias naturales. Pero en el caso particular de pseudomona, hay mucho más. La resistencia natural de pseudomona es esta. Entonces, si se dan cuenta, ya el camino se nos acorta terriblemente. O sea, si queríamos partir con penicilinas, descartado. Queríamos utilizar las primas, las cefalosporinas, descartado. La única que se salva, miren, es la de cuarta generación. Seguimos, queremos usar trimetopril, sulfametoxazol que nos salvaba en aureus, descartado. Tetraciclinas, descartadas. Queremos usar nitrofurantoína por si hay una ITU, descartada. Queremos usar, novobiosina no están empleado, ácido nalidístico tampoco no está utilizado, ertapenem. El ertapenem como carbapenem para lo que son pseudomonas, descartado. Felizmente aún podría funcionar meropenem, podría funcionar el otro, ¿cómo se llama? Imipenem, pero ertapenem sí, descartado de resistencia natural. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora entonces a hablar un poquito de los gram negativos. Entonces, recordando el tema microbiológico, los gram negativos se dividían en enterobacterias y no enterobacterias, o sea, fermentadores y no fermentadores. Entonces, en las enterobacterias, nosotros tenemos pues a las clásicas, E. coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Shigella, y el algoritmo de resistencias adquiridas va a ir en torno al grupo en conjunto.
En este caso no vamos a desglosar bacteria por bacteria porque tienen un comportamiento bastante semejante. Y es algo bueno porque es un solo algoritmo que abarca bastante. Mientras tanto, en las no enterobacterias, tenemos aquí pues bacterias mucho más específicas. La valoración sí sería por cada una, pero principalmente hoy nos vamos a centrar, como les dije, en las pseudomonas. Pero miren cuántas tendríamos que aprender los algoritmos para hacer el análisis, ¿no? Como no son tan frecuentes, por eso estamos escogiendo a la pseudomona como representante. Detalles en cuanto a lo que son algunos antibióticos en particular antes de pasar propiamente a las beta-lactamasas. Entonces, cuando yo analizo aminoglucósidos en el caso de los gram negativos, pues este análisis, a diferencia de los enterococcus, por ejemplo, es un análisis específico. O sea, si dice gentamicina sensible, es porque solo la gentamicina es sensible. Si dice gentamicina resistente, es porque solo la gentamicina es resistente. Y así de cada una, de amikacina, streptomicina, aquí se ve uno por uno. No se ve asociado como en los enterococos. Mientras que en el caso de las inolonas, mantenemos el análisis grupal, como era en los gram positivos. En los gram positivos decíamos, si dice cipro sensible, es porque todas las quinolonas son sensibles. Si dice no fluoxacino sensible, todas las quinolonas son sensibles. Lo mismo, mantenemos la sensibilidad grupal, ¿ok? Muy bien, ahora vamos con las beta-lactamasas y lo que le define el nombre a las cepas. Entonces, vamos de menos a más. Como mencionamos, en el caso, por ejemplo, del grupo 1, en el caso de E. coli, Salmonella, Shigella, son naturalmente pansensibles. Esto significa que aparentemente podría matarla cualquier antibiótico. Pero en la historia de la resistencia adquirida, primero aparecieron las penicilinas. Entonces, inicialmente presentaron penicilinasas y esto hizo que ya no pudiera matarlas con penicilina. Por eso es que seguimos implementando otras posibilidades y utilizamos o adicionamos los famosos inhibidores. ¿Qué inhibidores? Ácido clavulánico, tazobactam, sulbactam, ¿verdad? Entonces, el ácido clavulánico, el tazobactam, el sulbactam, lo que hacían era abrir paso a la penicilina, o sea, era resistente a la penicilina, pero como una espada y un escudo abrían paso a través de la membrana de esta bacteria y ya entraba la penicilina y terminaba de hacer el trabajo. Hasta que surgió la resistencia a los inhibidores, que es la segunda cepa, la IRT. Seguimos avanzando, entonces dijimos, ok, por las penicilinas hemos fracasado, podemos usar cefalosporinas. El problema es que aparecieron las BLEA. Las BLEA son resistentes a la penicilina y a las cefalosporinas de primera generación. O sea, ese es el concepto tal cual de BLEA, resistente a las penicilinas y a las cefalosporinas de primera generación. Pero las cefalosporinas de segunda generación, queden veremos. Algunas BLEA son sensibles a las de segunda, otras BLEA son resistentes. Las de segunda generación no es determinante. Para darle el nombre es resistencia a la serpineta. Luego aparecieron las BLE, las de espectro extendido. Las BLE ya no solamente son resistentes a todas las penicilinas, sino también primera, segunda, tercera generación. Y además, cuarta generación, o sea, hasta cuarta generación, y Aztreonam. O sea que con BLE nos barremos casi todas las cefalosporinas. En el caso de las AMC, que era lo que conversamos de la pseudomona, ¿qué era lo que pasaba? Que había un comportamiento muy interesante, porque era resistente de la misma forma, primera, segunda, tercera generación, Aztreonam, pero la cuarta generación la dejaba sola. Y bueno, a la quinta generación también afecta, ¿no? Pero sobre todo, al menos esta sí es sensible a la cuarta generación, y es con lo que nosotros estamos luchando a la fecha contra la pseudomona y las AMC. Y por último, ya lo peor de lo peorcito, las carbapenemasas. Las carbapenemasas son nuestro dolor de cabeza, actualmente las UCI. Las UCI, les hablaré 5 años, estaban llenas de BLE y de AMC. Ahora las UCI están llenas de carbapenemasas. Entonces, ¿qué es lo que barra las carbapenemasas? Todos los beta-lactámicos, o sea, todo penicilinas, todo cefalosporinas, no se salta ninguna generación, e inclusive barre todo lo que es ertapenem, imipenem, meropenem. Y ahora pues la pregunta es, ¿y qué usamos? Ahorita vamos a ver qué nos queda. Este es el algoritmo para lo que es la
interpretación es un algoritmo más grande porque la historia de resistencias, en el caso de los bacilos gram negativos, enterobacterias, que es este de acá, pues es mucho más complejo. Así que, ¿cómo vamos a abordarlo? Miren, como es tan largo este algoritmo, la forma más práctica de abordarlo es comenzar por la mitad, por la ceftriaxona. No porque la ceftriaxona sea nuestra primera línea de acción, sino que si es resistente a la ceftriaxona, pues nos vamos a un brazo de este algoritmo y si es sensible, a otro brazo. Entonces simplemente es para acortar el camino. Primero veo la ceftriaxona. Si es sensible, ok, buenas noticias porque tenemos acá muchas posibilidades, así que ahora arranco naturalmente fijándome en la ampicilina y en los inhibidores. Si ambos son sensibles, acuérdense que inhibidores me refiero a ácido clavulánico, tazobactam o surbactam. Entonces, si es ampicilina sensible e inhibidores sensible, qué bueno, porque ahí tengo todo un menú de posibilidades. Tengo para utilizar ampicilina solamente, o amoxiclavulánico, o inclusive podría utilizar cefalosporinas de primera generación. Es mucho más amplio. En el caso de que tenga penicilinasa, ok, la penicilinasa por sí misma podría anularme a la penicilina. Pero si yo lo asocio a un inhibidor, si es sensible al inhibidor, pues el inhibidor lucha contra la penicilinasa y permite que pase la penicilina y haga su trabajo. O sea que en el caso de que tenga penicilinasa, aquí sí funcionaría la combinación amoxiclavulánico o pipetazo o ampicilina surfactam. Entonces allí sí podría funcionar, ¿ok? Porque acá el inhibidor es el que abre paso. ¿Cuál sería el inconveniente si fuera al revés? ¿Qué tal si más bien los inhibidores son los resistentes? Si los inhibidores son los resistentes, entonces aquí la figura cambia. Porque independientemente de quien venga detrás, el inhibidor no va a poder abrir paso. Y esto va a generar, pues, resistencia netamente a penicilina e inhibidores. Tendría que pasar a la cefalosporina de primera generación. La cefalosporina de primera generación no está estipulada en todos los antibiogramas cuál va a ser la representante. O sea que sí es necesario que sepan cuáles son las cefalosporinas que pertenecen a cada grupo. ¿A qué me refiero? Que en algún antibiograma les podrían poner cefalexina sensible. Ese es tu representante de los de primera generación. Pero en otro antibiograma podrían ponerle cefasolina sensible. Ese es tu representante de los de primera generación. Por eso es importante que sepan las cefalosporinas, ¿comprenden? Por eso en fármaco les hacían tanto hincapié. Entonces, aquí hay muchas posibilidades, es importante que reconozcan. Se fijan en las de primera generación. Si es que es sensible a la de primera generación, ok, estamos frente a una IRT, o sea, una cepa que tiene inhibición o está resistente a los inhibidores, pero la cefalosporina de primera generación puede funcionar. Pero si por el contrario es resistente a la cefalosporina de primera generación, entonces ya estamos frente a la configuración clásica de una blea. La blea se caracteriza por la resistencia a la cefalosporina de primera generación. Entonces, siendo mucho más precisos, mucho más limpios con nuestra terapéutica, lo correcto es que si es resistente a la de primera, le dé la segunda, ¿verdad? Si es que en el antibiograma me ponen la de segunda y dice sensible, le doy la de segunda. Pero no en todos los antibiogramas te ponen la de segunda, a veces se saltan de frente a la tercera. Si no te dan la de segunda, asúmela como resistente, no te expongas a un posible fracaso terapéutico. O sea, si te sale una blea, si te dan la de segunda, le das la de segunda. Si no te la dan, de frente al tratamiento sería ceftriaxona. De frente. Ahora vámonos por el otro brazo, el brazo un poco más temido, que es cuando tenemos a la ceftriaxona resistente. Entonces, si tengo a la ceftriaxona resistente, en lo siguiente que me voy a fijar es en los carbapenems. Nuevamente les digo, no es porque lo que le sigue después de ceftriaxona es darle meropenem, sino para acortar el camino. Entonces, si es carbapenem sensible, entonces aquí entro en una disyuntiva. ¿Será BLE o será AMSE? Para poder definir, aquí tengo muchas posibilidades, ¿ok? Hay muchas pruebas. La prueba más chévere es la prueba de BLE, que es con amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, les ponen BLE positivo.
o BLE negativo. Y ya está, ya les dieron la respuesta. Si les dice BLE positivo, es que es BLE, ¿no es cierto? Si es que es BLE negativo, es que podría ser AMSE, el opuesto. Pero no ocurre eso en todos los informes del antibiograma. Entonces, ¿qué otras opciones te dan? Te pueden poner el test de la cefoxitina. ¿Se acuerdan en gram positivos en quién usábamos el test de la cefoxitina? En Staphylococcus aureus. Entonces, nuevamente les recalco, la cefoxitina en el informe del antibiograma no es un antibiótico para dar, es un test para poder determinar en aureus, en el caso de si es MARSA o no, y en el caso de los gram negativos para ver si es BLE o AMSE. ¿Ok? Entonces no se van a equivocar, por eso es que les mencionaba desde el principio, la lectura del antibiograma no es tal cual, porque si no terminamos recetando cefoxitina cuando no es de esta manera. Listo. En el caso de la cefoxitina, si es sensible va a ser una BLE, si es resistente va a ser una AMSE. Puede ser en algunos antibiogramas que tampoco te pongan la cefoxitina, puede ser. Si no te ponen la cefoxitina, entonces tenemos una tercera opción para diferenciarlos, que la verdad es algo bastante lógico. Hemos dicho que el máximo representante de la AMSE es la pseudomona, ¿no es cierto? Y la pseudomona, ¿a qué cefalosporina sí era sensible? En teoría, al de la cuarta generación. ¿Y cefepime de qué generación es? Cuarta. Entonces, si es cefepime sensible, es una AMSE. Si es cefepime resistente, es una BLE. ¿Ok? Entonces, esa es otra posibilidad para diferenciar solo en el caso de que no tuviéramos ni cefoxitina ni BLE. ¿Por qué les digo que solo en el caso? Porque sí pueden haber cepas de pseudomonas resistentes a cefepime. Todavía es una pequeñísima cantidad, es una variante. Esperemos que no ocurra porque es lo último que tenemos para tratarla, pero sí cabe. Por eso les digo, no es determinante absoluta. Quien sí es determinante absoluta es la prueba de BLE o la cefoxitina. Y lo mismo con pipetazo. En el caso de piperacilina, tazobactam, es sensible en BLE y resistente en AMSE, pero también hay cepas, variantes que no aplican exactamente esto. Por eso les estoy poniendo acá como últimas opciones que podrían ayudarse, pero que la verdad no son determinantes al 100%. Listo. Entonces ya tienen el algoritmo, si quieren saquenle foto o si ya tienen las diapositivas, genial. Porque vamos a revisar primero nuestro primer antibiograma. Quiero que lo analicemos bien antes de hablar y repasar un poquito los tratamientos, ¿ya? Listo. A ver, ¿a quién tenemos aquí? Es una E. coli, ¿no es cierto? ¿De qué muestra? Hemocultivo. O sea, basta con que haya una colonia, ya se considera infeccioso. Punto número 2. ¿Cuáles son las resistencias naturales de la E. coli? Ninguna es pansensible. Maravilloso. No tenemos nada que tachar. Siguiente paso, tercer paso. ¿Cuáles son las resistencias adquiridas? Entonces, al ser una enterobacteria bacilo gram negativo, ¿con quién partíamos? Ceftriaxona. Busquen ceftriaxona. Resistente. Entonces, ¿quién sigue nuestro algoritmo? Los carbapenems. ¿Cómo están los carbapenems? A ver, busquen algún carbapenem. Imipenem, meropenem, resistente. Triste, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hacemos? Entonces, miren, si nosotros estamos frente a un imipenem, meropenem resistente, o sea, carbapenem resistentes, es porque tenemos una cepa con carbapenemasa. Las cepas con carbapenemasa son cepas que requieren estudios adicionales y por eso les puse este antibiograma para mostrarles que en estos casos en particular no nos van a informar de primera instancia el laboratorio los estudios adicionales. El laboratorio me informa hasta acá. Pero si yo veo que tiene carbapenemasa, yo tengo que llamar al laboratorio y decirle, de la bacteria que has aislado y me has reportado, resulta que es carbapenemasa. Entonces hay que identificar qué tipo de carbapenemasa es y para eso hay que correr discos adicionales. ¿Qué discos habría que correr? Pues probablemente ácido borónico, EDTA, para ver si es una metalobetalactamasa o para ver si es una carbapenemasa de tipo serina. Pero no estoy ahondando al respecto de esto con ustedes porque los pacientes que tienen carbapenemasa
son pacientes que están en UCI. O sea, hasta ahorita, hasta el día de hoy, eso ya sería manejo de UCI. Si ustedes están frente a un cuadro así, en el examen me refiero, entonces lo único que quedaría es llamar al laboratorio para que te corran los discos, nada más, ¿no es cierto? Ahí quedaría la intervención por parte de ustedes. Pero en la vida real, no puedes quedarte ahí si no tu paciente se muere, ¿verdad? Entonces ahí sí tendríamos que hacer la diferenciación de qué carbapenimasa es, porque en base a eso daríamos el tratamiento. Y les he traído el tratamiento solamente para que tengan una idea de la realidad. Miren, en el caso de que sea carbapenimasa, la primera línea de tratamiento usualmente es ceftazidime avibactam. ¿Saben cuál es el problema? Que no hay avibactam. No hay avibactam. Entonces, no hay avibactam en el CASE, no hay avibactam en el Honorio, entonces llamarían a las clínicas, no hay avibactam en las clínicas, llamarían a Lima, no hay avibactam en Lima, llamarían a Colombia, no hay avibactam en Colombia, llaman a Chile, no hay avibactam en Chile. Entonces, ¿qué hacen? Se muere tu paciente. Pero todavía queda una segunda opción, que es la que están usando ahorita en UCI, porque les digo que en UCI ya hay esta realidad. O sea, no es como que, oh, un caso, no. Es de todos los pacientes en UCI. Entonces, en UCI están usando la segunda línea. Y en la segunda línea están dando meropenem, que ya es resistente, y lo están asociando a uno que sea, entre comillas, sensible, para que le abra la puerta al meropenem. Y ese, entre comillas, sensible va a depender. O sea, si ese pacientito en UCI al menos tuviera colistina sensible, digeciclina, fosfomicina endovenoso, no la de Biora, aminoglucósidos o quinolona sensible, le dan asociado a eso. ¿Cuál es el problema de esta asociación? Que como uno de ellos de por sí ya es resistente, y como no tenemos un caso aislado de carbapenemasa, sino muchos, está habiendo resistencias. O sea, cada vez se están apagando más. Por ejemplo, quinolonas prácticamente ya se apagó. O sea, antes se daba meropenem más alguna quinolona, y ahora casi se ha quemado esto. Entonces, si seguimos utilizando la segunda línea, prácticamente ya la estamos quemando. Va a llegar un punto en el que la vamos a quemar completita. Y ojalá que hasta eso llegue a avibactam. Y les digo ojalá porque barborbactam está más rara, porque creo que descubierta hace 3 años, ¿comprende? O sea, ¿y cuánto costará? Ese es el otro lado, ¿no? Ya relevactam, peor todavía, ¿quién ha escuchado de eso, verdad? Entonces, están mucho más lejanas esas posibilidades. Así que aquí ya el cuadro está terrible, terrible. En cambio, solamente para refrescarles un poquito, el tratamiento en las demás cepas, en todas las que precede, pues todavía hay posibilidades. O sea, cuando es multisensible, la primera, entonces teníamos las posibilidades de utilizar ampicilina, cefalosporina de primera generación, o hacer una asociación ampi-surfactant si era un tema abdominal. En el caso pues de las penicilinasas, si yo anulo penicilina, simplemente la asocio con un inhibidor y ya está, beta-lactámico con inhibidor o una cefalosporina de primera. Si es que es un IRT, cefalosporina de primera. Si es que es un BLEA, ya saben que anulo primera, pero puedo usar segunda generación en el caso de que diga que es sensible a segunda generación o tercera generación. En el caso de BLE, hemos visto que ¿qué diferenciaba BLE de AMSE? Era pues el pipetazo, ¿no es cierto? Que sería nuestra primera opción. En las guías dice bajo inóculo y alto inóculo. ¿A qué se refiere? A la complejidad del cuadro. Si es un cuadro sencillo, ambulatorio, un paciente que tolera bien bioral, está localizado el problema, no ha tenido complicaciones, pues pipetazo. Pero si es un alto inóculo, paciente en UCI, paciente intubado, paciente en sala de operaciones, pues carbapenémicos. Todavía hay opciones en BLE. Y en AMSE, ¿cuál les dije? Cefepime, la única. ¿Quemamos esa? Todavía en algunas cepas son sensibles a carbapenem, en el caso de Pseudomonas. Todavía hay algunas, pero estamos ahí. Listo, entonces vamos con el siguiente, a ver. Primero, ¿con quién comenzamos? Ceftriaxona, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Resistente. ¿Qué sigue?
Carbapenems. ¿Cómo están los carbapenems? Sensibles. Sensibles, felizmente sensibles. Entonces, ¿en qué nos fijamos ahora? Vamos a ver si es BLE o AMC. Entonces, para eso me fijo en cefoxitina. No hay el test de BLE, pero sí hay cefoxitina. ¿Cómo está cefoxitina? Sensible. Si es cefoxitina sensible, ¿es BLE o es AMC? Ah, BLE, ¿no es cierto? BLE. Si es cefoxitina sensible, es BLE. Entonces, si es BLE, ¿cuál era el tratamiento? Si es bajo inóculo, pipetazo. ¿Pero cómo está el pipetazo acá? resistente. Probablemente es un alto inóculo. Entonces, ¿qué daríamos? Algún carbapenem, ¿no es cierto? O sea, ertapenem bueno, ahí dice doripenem, pero tenemos también opciones de meropenem, miren. Ahí está meropenem. Listo. Vamos con otro. Ah, ya, pseudomonas. El caso de pseudomonas, en el algoritmo tiene una configuración un poquito especial. Miren, en pseudomonas, ¿se acuerdan las resistencias naturales? A ver, díganme qué resistencias naturales tenía pseudomonas. Todo. Como por ejemplo, ya, en orden, penicilinas, out. Cefalosporinas, out, excepto cuarta generación. ¿Qué más? Ertapenem, out. ¿Qué más? Trimetopril, sulfametoxazol, out. ¿Qué más? Tetraciclinas, out. ¿Qué más? Macrólidos, ¿no? Out. ¿Qué más? Trimetopril, sulfametoxazol. ¿Qué más? Nitrofurantoína también, out. ¿Qué más? Tetraciclina. No, biosina creo que ya ni se usa. Listo. Todas esas, chao. Entonces, como hemos descartado tanto, si pensamos en los algoritmos previos, prácticamente el algoritmo de pseudomonas sería para comenzar con carbapenems. Entonces, cuando yo analizo pseudomona, de frente me voy a los carbapenems. Tengo acá dos posibilidades. Si sale carbapenem sensible, que sería una maravilla, porque al menos hay posibilidades, o si sale carbapenem resistente. Si sale carbapenem sensible, voy a irme a saltar al algoritmo de los gram negativos. Aquí, miren. Aquí. Si sale carbapenem sensible, me fijo acá. Y veo si es que esta pseudomona es pura AMC, y ya sabemos que es AMC, pero si solo AMC, o si es una AMC con BLE, que también puede pasar. Entonces, para eso me fijo en el test de la cefoxitina, y lo mismo, ¿no? Si ya saben cefoxitina sensible, entonces está combinado con BLE. Cefoxitina resistente, confirmamos que es una AMC purita. Vámonos ahora al otro caso, al caso fatal. ¿Qué pasa si es resistente a los carbapenémicos? Si es resistente a los carbapenémicos, en la pseudomona ocurre acá un cambio importante o un comportamiento diferente. Es retroceder, ¿ok? Si es resistente a los carbapenems, retrocedo y me fijo en las cefalosporinas de cuarta generación. Si la cefalosporina de cuarta generación es sensible, chévere, ya está, doy cuarta generación. O sea, prácticamente casi les estoy diciendo que el 90% de las veces el tratamiento va a ser cefalosporina de cuarta generación, por un lado o por el otro. Pero si es resistente también a las cefalosporinas de cuarta generación, que puede pasar, entonces lo mismo, es una carbapenemasa, hay que correr discos para identificar qué carbapenemasa es y de acuerdo a eso ver qué nos queda. ¿Ok? Esa ya es la última opción. ¿Listo? Entonces, vamos a ver este casito. Es una pseudomona. Ya, muestra, supongo que hisopado rectal. ¿Qué le dan? Entonces, ¿en qué nos fijamos primero? Muy bien, nos fijamos en carbapenems. ¿Cómo está el meropenem? Sensible. Entonces, si es que el carbapenem está sensible, ¿se acuerdan? Era para allá, era volver al algoritmo de los gram negativos. Cuando es carbapenem sensible, tengo que diferenciar si es BLE, o sea, combinado con BLE, o si es un AMC purito. Para poder diferenciar si es uno o es otro, ¿en qué me fijaba? En el test de la cefoxitina. ¿Me lo dan? No me lo dan. ¿En qué más me podría fijar? En el cefepime, en ese orden, en el cefepime. ¿Cómo es el cefepime? Sensible. Entonces, ¿qué me está diciendo con esto?
que es una amsepurita, ¿ok? Ahora, ceftazidima, que está debajo, les pregunto, cefalosporina, ¿de qué generación es? De tercera generación. Ceftazidima es una cefalosporina de tercera generación. Y apelando a la lógica y en búsqueda de aminorar la resistencia bacteriana, yo diría, si está sensible una de tercera, ¿por qué no le doy la de tercera en vez de darle el cefepime que es de cuarta, ¿no es cierto? Pero acá viene la resistencia natural de la pseudomonas. Por eso es que siempre les hacía hincapié en las resistencias naturales. La resistencia natural de la pseudomonas, al ser un AMC, naturalmente es resistente ¿a quién? Primera, segunda, tercera. O sea, por más que diga ceftazidima sensible, la ceftazidima es de tercera generación y naturalmente la pseudomonas es resistente. Por eso es que es tan importante que ustedes cuando hagan la lectura del antibiograma, primero acuérdense las resistencias naturales y la tachan, para que cuando hagan la interpretación de las resistencias adquiridas ya no les genere conflicto, porque es resistente, por más que diga sensible, no va a responder, ¿ok? Y bueno, cefepime en este caso sería el tratamiento, y como les digo, la gran mayoría de veces, la pseudomonas solo es cefepime. Esta de acá. Entonces, pseudomonas, ¿en quién me fijo primero? Muy bien, ¿cómo es el meropenem? Resistente. Entonces seguimos avanzando. ¿Se acuerdan que cuando el carbapenem estaba resistente, retrocedíamos un poquito para fijarnos en cefalosporina de cuarta generación? ¿Cómo está la cefalosporina de cuarta generación? Sensible. ¿El tratamiento de esta pseudomonas cuál sería? Cefepime. O sea, la real pesadilla va a ser cuando el cefepime sea resistente. Ahí sí ya se nos acabaron las opciones. Listo, chicos, esto era lo de gram negativos que había que completar. Entonces, practiquen el antibiograma, se aprende practicando. Hay muchos casos de E. coli, felizmente, en internet,